Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Porras y justamente hoy traigo un nuevo video para ti. Bienvenido. Hola, bueno, pues hoy te voy a hablar de dos conceptos que me vas a preguntar, bueno, ¿y qué tienen que ver estos dos conceptos? ¿En qué están relacionados? Pues te voy a decir, es la aceptación y la resignación. Y al final te voy a explicar por qué y dónde están relacionados. A lo largo de mi trabajo con personas en los talleres, ya sean presenciales, en línea, etcétera, algo de lo que me he dado cuenta es que el primer obstáculo que tenemos o tiene el ser humano al momento de empezar a hacer algún cambio es el concepto. Son los conceptos que se tienen acerca de algo. Por ejemplo, el concepto que tienes de dieta, el concepto que tienes de ejercicio, el concepto que tienes de ser empresario, ser emprendedor, ser empleado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los conceptos? Que nos van limitando y entonces nos dejan un campo de acción muy reducido. Entonces yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo, empieza tú a forjarte tus propios conceptos. Y un concepto muy interesante es el de aceptación, sobre todo al momento de hablar de una situación que te está sacando de tu zona cómoda. Por ejemplo, en el caso de a la hora de querer hacer cambios en tus hábitos alimenticios, es muy frecuente el que pareciera que si aceptas la situación o en el momento de, por ejemplo, estar en un trabajo y si aceptas el estar en ese trabajo, parecerá que entonces eso te va a llevar a volverte mediocre. ¿Por qué? Porque entonces no vas a buscar algo más. La aceptación a lo que te lleva es justamente a dejar de pelear, a dejar de poner resistencia. Fíjate cómo es bien diferente decir dejar de poner resistencia a decir te vas a quedar estacionado ahí y te vas a convertir en un mediocre y vas a quedarte por los siglos de los siglos. No, al contrario, es dejar de poner resistencia, es decir lo que es. Este momento es inevitable. Como está sucediendo la situación, está sucediendo. Yo no puedo hacer nada absolutamente para cambiarlo. No puedo hacer nada en relación a la actitud de otra persona. Esto lo escucho mucho en relación a las relaciones interpersonales, cuando me dicen, no, es que ya lo acepté, así es él. Pero, si hay un pero, entonces no hay aceptación. La aceptación es justamente el estar frente a una situación y que no intentes cambiarla. Este concepto se utiliza dentro de la definición de mindfulness. ¿Sí? Mindfulness es aceptar el momento o la circunstancia tal y como es, sin juzgar, es decir, ¿por qué me está pasando a mí? No debería de estar sucediendo así, no es justo, ¿por qué a mí? Entonces, si hoy sientes frente a una situación una cierta resistencia, no puedes decir que lo estás aceptando. Probablemente lo estés tolerando. El problema con la tolerancia es que eventualmente te vas a cansar, te van a botar el tapón y entonces alguien va a pagar los platos rotos o alguien va a pagar esas facturas. La aceptación es justamente bajar la resistencia, dejar de pelear con el evento, porque al final de cuentas todos los eventos son inevitables. No los puedes cambiar. Como está ocurriendo, no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es tu reacción o tu acción en relación a lo que está ocurriendo. Eso sí lo puedes cambiar. Entonces, si vamos a hablar de tu cuerpo, entrar en aceptación de tu cuerpo no quiere decir que entonces digas, ay, bueno, entonces pues me quedé con, no sé, 17 kilos del embarazo, pero pues ahora acepto mi nuevo cuerpo y así me voy a quedar. No, es ok, acepto que en este momento
mi cuerpo tiene 17 kilos del regalo de mi último embarazo y como está ahorita no lo puedo cambiar este momento, pero sí voy a trabajar para convertirme en la mejor versión de mí mismo, en la mejor versión de mí misma en el caso del embarazo. Pero entonces, si tú no aceptas lo que está ocurriendo y opones resistencia, esa energía que podías estar empleando en justamente ver la manera en la que vas a accionar, la estás empleando en pelearte. Y además te estás peleando con algo que no vas a poder cambiar. Una de las enseñanzas que más me ha impactado de uno de mis mentores, que es el Sadhguru, es cuando habla y dice, este momento es inevitable. De la manera en la que es la manera en la que es. No lo puedes cambiar. Entonces, al momento en que tú aceptas, la resistencia baja y al momento de que baja la resistencia, tu mente puede estar enfocándose en ver cómo voy a reaccionar o cómo voy a accionar frente a lo que está ocurriendo, ¿sí? Y ahí es donde entra la segunda parte, que es la resignación. La palabra resignación yo creo que es una de las más mal entendidas, además de la autocompasión, ¿sí? Y el significado de reasignación es reasignare, ¿sí? Casi todas tienen, de nuestro lenguaje, casi todas tienen raíces griegas, latinas, etc. Bueno, pues viene de reasignare. Y como la lógica ya te indicó, reasignare significa reasignarte, o sea, volverte a asignar, o sea, volverte a ocupar. ¿Te fijas cómo no tiene absolutamente nada que ver con cuando llega la gente y te dice, por ejemplo, en un funeral, que dicen pronta resignación, o que alguien voltea y te dice, no, ya, resígnate, no va a ocurrir? Pareciera que resignarse es rendirse. Si no, ya me resigné, ya, ni siquiera lo estoy intentando. Eso no es resignarte, eso es darte por vencido, que es diferente. Entonces, ¿por qué estas dos palabras van de la mano? Porque frente a una situación, si tú te aceptas o aceptas la situación que está ocurriendo, y ojo con esto no quiere decir que te vayas a conformar, esto no quiere decir que te va a convertir en un mediocre, y esto no quiere decir que te vas a quedar ahí. Simplemente vas a dejar de luchar con algo que no puedes cambiar y vas a dejar de estar imprimiendo energía en algo que no tiene razón ni lógica, porque es como si estuvieras empujando una montaña y estás parado ahí y empujando la montaña. ¿Se va a mover? No. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aceptas el momento, aceptas lo que está ocurriendo. Aceptas tu cuerpo tal y como está en este momento. Aceptas el hecho de que tal vez te pusiste un objetivo pero está siendo más difícil de lo que creías. Aceptas que hubo un fallo y entonces de ahí, sin carga, sin estar en resistencia, sino en total aceptación, te resignas. ¿Sí? Te vuelves a asignar. Es decir, ves qué es lo que vas a hacer. Por eso cuando en el caso de la pérdida de un ser querido, te dicen pronta resignación. Quiere decir que dado que esa persona no va a estar y va a dejar un hueco en tu vida, cuando te dicen pronta resignación es que encuentres rápidamente la reasignación, el reacomodo de tu vida para que entonces empieces a funcionar sin esa persona. Pero entonces estamos acostumbrados normalmente a empezar a darle conceptos y significados a las palabras que, lejos de ayudarnos y empujarnos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, los usamos en contra para que entonces digamos, no, pues ya no funcionó. Entonces, estas dos palabras, tanto aceptación como resignación, son muy poderosas porque yo lo escucho todo el tiempo. Cuando la gente me dice, no, es que yo me acepto como soy, pero
Si hay un pero, no hay no hay aceptación. Te lo repito, si hay un pero, no hay aceptación. La aceptación se va a distinguir porque vas a decir sí, así está. Sí, esto me da miedo. Sí, esto no está funcionando. Sí, frente a esto me siento impotente. Sí, frente a esto me siento frustrado. Una de las bases, como te dije al principio, de mindfulness es aceptar el momento. ¿Por qué? Porque muchos de los niveles de ansiedad, de ataques de pánico, incluso de depresión, el origen es una falta de aceptación. No estás aceptando las emociones, no estás aceptando los hechos, no estás aceptando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nos enseñaron desde chiquitos que las emociones negativas no pueden ser sentidas. Y entonces te dicen, no llores. ¿Por qué lloras? Ya. O sea, no puedes estar triste porque entonces a nadie le gusta verte triste. Entonces nos hemos acostumbrado a que las emociones negativas no deben de ser sentidas. Entonces, si estás experimentando frustración, en vez de pararte y aceptar que estás en frustración, empiezas a ponerle un chorro de trabas, empiezas a encontrar la manera de no sentirte de tal o cual forma, y entonces tú mismo, al entrar en resistencia, empiezas a pelearte contigo mismo y empiezas a debilitarte. Y al momento de tener una batalla contigo mismo, empiezas a crecer la frustración, porque entonces ya ni siquiera sientes frustración por el primer evento, sino ya también por el segundo, porque no te puedes mover de esa emoción. Entonces, crece la frustración, crece que ya no había, que no había, pero ya hay ahora enojo porque no te puedes mover de ahí, y entonces esa combinación de frustración con enojo, ¿sí? Empieza a crecer y crecer y crecer, y entonces de repente ya no sabes ni qué sientes, lo único que sientes es ansiedad. Y de ahí el problema es que para esa ansiedad, como tampoco la sabes manejar, porque tampoco nos enseñaron, y eso no es tu culpa, sino es de no nos enseñaron desde chiquitos a gestionar y a manejar ni la frustración, ni el enojo, ni nada de eso. Estás viviendo en ansiedad y entonces vas a buscar una compulsión o una salida, ¿sí? Mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué ahora en la cuarentena he subido tanto de peso? Te voy a decir la respuesta. Has subido de peso porque todas las demás compulsiones, o sea, en todos los demás lugares a los cuales le das salida y usas para distraerte y no estar claro de tus emociones, no han estado disponibles, como es el trabajo, el casino, los antros, el alcohol, los bares, las tiendas para ir a comprar de manera compulsiva. Y entonces las únicas o la única o de las pocas, el ejercicio, los gimnasios, y entonces las únicas que han estado disponibles todo el tiempo pues son la comida y en algunos casos el alcohol, pero pues solo ahí en la casa. Entonces no están los amigos, no están todas esas cosas que te ayudan a evadirte. Entonces, por eso, obviamente, ahorita hay unos altos niveles de ansiedad, hay unos altos niveles de depresión y de ataques de pánico y todo esto. Y no nada más ahorita, siempre lo ha habido. El punto es que ahorita están más disparados. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación. Y como no aceptas hoy el sentirte frustrado, hoy no puedes aceptar el sentir miedo, hoy no puedes aceptar lo que está ocurriendo, te estás peleando. Y la pelea frente a algo que no puedes cambiar eventualmente te va a llevar a sentirte frustrado y enojado porque no lo puedes controlar, y lo que ya te conté ahorita. Entonces, por eso es tan importante la aceptación, para que entonces si tuviste la pérdida de tu empresa, la pérdida de alguien importante, o en cualquier momento de tu vida que tengas una pérdida, lo aceptes, dejes de pelearte con el evento, para que entonces te puedas reasignar de la mejor manera. Entonces, hoy lo que nos ocupa a todos es cómo nos vamos a resignar. ¿Cómo nos vamos a resignar en la oficina? ¿Cómo nos vamos a resignar con lo que tanto han hablado de la nueva normalidad? ¿Sí? Va a requerir que todos nos resignemos. Y sé que se escucha raro, porque entonces parece, entonces que todos nos rindamos. No. Resignarte no es rendirte, no es darte por vencido.
Resignarte es reasignarte, o sea, volverte a asignar. Estos conceptos, aunados a muchos otros, a la hora que estamos hablando de querer hacer cambios en los hábitos alimenticios, sobre todo, es yo creo que el obstáculo más grande que tiene la gente. Porque así como estos dos conceptos, hay muchos otros que se han ido, digamos, distorsionando a través del tiempo, porque en algún momento fueron utilizados en otros contextos para generar otros efectos, ¿sí? Hemos pasado como humanidad por muchos momentos donde, pues, organismos que tenían en algún momento poder, como la iglesia en su momento, como el Estado, cuando estaban ahí entrelazadas, pues utilizaron ciertos conceptos para mantener a la gente, pues digamos, entre sobajada, tranquila, ocupada o, ¿por qué no?, temerosa. Temerosa de que te vas a ir al infierno o cualquier otra cosa que pudiera fungir como castigo. Entonces, mi invitación es a que hoy veas los conceptos que rigen tu vida y tu comportamiento. Revisa esos conceptos y ve realmente si son válidos. Revisa su significado, porque tal vez te vas a sorprender de que muchos de estos conceptos ni siquiera tienen que ver de la manera en la que tú lo estás entendiendo, lo estás viviendo y de todos los efectos que estos conceptos causan en tu vida. Los seres humanos estamos hechos de conceptos. ¿Lo aprendimos de dónde? De la familia, primeramente, de la escuela, de la sociedad, del entorno. Pero la buena noticia es que así como los aprendimos, no es que los desaprendamos, pero sí podemos aprender de manera diferente. Espero que este tema te haya funcionado y empieza a trabajar en la aceptación y vas a ver cómo muchísimas de las cosas que hoy te quitan el sueño, que hoy te tienen atrapado, que te tienen estresado, que te tienen ansioso, van a desaparecer. Y recuerda, aceptación no significa ni que te rindas, ni que te vas a quedar ahí, ni que te convierte en alguien mediocre. Al contrario, te vas a dar cuenta de el gran avance y sobre todo la paz interior que te va a dar cuando empieces a aceptar las cosas como son. ¿Para qué? Para que estés listo para cambiarlas y entonces empezar a hacerlas de una manera diferente. Espero que te haya gustado y nos vemos prontito. Chao. Y recuerda, hoy eliges.